Imagina el silencio de una vieja biblioteca a altas horas de la noche, el susurro de las páginas amarillentas de los periódicos, el crujido de una silla de madera, el suave aliento del polvo asentándose sobre volúmenes olvidados. Ahora imagine a un hombre que pasó 27 años de su vida en ese silencio, pasando página tras página, buscando lo que otros prefirieron ignorar. Piedras cayendo de un cielo despejado, lluvias de ranas, naves ardientes surcando el cielo nocturno mucho antes de que el hombre aprendiera a volar. Coleccionaba estas historias como quien colecciona sellos o flores secas, solo que su colección consistía en misterios que la ciencia había declarado malditos. Saludos a ustedes, mis queridos oyentes. En esta tranquila noche o mañana, estén donde estén ahora mismo, por favor, escribid en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es. Siempre me interesa imaginar cómo nuestras voces se encuentran a través del espacio y el tiempo. Hoy nos vamos de viaje para seguir a un hombre que se atrevió a mirar donde otros tenían miedo de mirar y que convirtió la recolección de lo inexplicable en el trabajo de su vida. Año 1874. La ciudad de Albany, en el estado de Nueva York. En una familia americana corriente, nace un niño que se llamará Charles Hoy Ford. Su infancia transcurre bajo la pesada mano de un padre autoritario, en un ambiente de rigor y disciplina, donde no había lugar para los sueños y los pensamientos libres. Quizá fue esta presión, este orden férreo, impuesto desde el exterior, lo que despertó en el joven Charles esa profunda desconfianza hacia cualquier autoridad, hacia cualquier intento de decir a los demás lo que es verdad y lo que es mentira. Creció como un niño tranquilo y reflexivo que encontraba consuelo en la historia natural. Coleccionaba sellos de continentes lejanos, diseccionaba pájaros, estudiaba muestras de rocas, como si tratara de encontrar en esos testigos silenciosos de la naturaleza respuestas a preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. A los 18 años, abandona su hogar y emprende un viaje alrededor del mundo. Imagínese esto. Un joven, apenas entrado en la edad adulta, desafía al mundo yendo a donde el horizonte se encuentra con lo desconocido. ¿Qué buscaba con su ansia de viajar? ¿La libertad? ¿O tal vez la prueba de que el mundo es más amplio y extraño de lo que nos dicen los libros de texto y los sermones? No lo sabemos. Pero cuando regresó, algo en su interior ya había cambiado para siempre. Pasan los años. En 1896, Charles conoce a Anne Fielding, la mujer que se convertirá en su esposa, su primera lectora
su fiel compañera durante décadas. En su pequeño piso, entre sus libros y manuscritos, intenta encontrarse a sí mismo como escritor. Escribe cuentos, novelas, espera el reconocimiento. Pero el éxito no llega. Su única novela publicada, titulada The Outcast Makers, sale en 1999 y fracasa estrepitosamente. Los críticos se muestran indiferentes. Los lectores no se dan cuenta. El libro desaparece como una piedra arrojada a un pozo profundo sin dejar siquiera un círculo en el agua. Pero a veces, la derrota no es el final, sino el principio. A veces hay que perder un camino para encontrar otro, el verdadero. Y cuando Ford recibe una pequeña herencia hacia el año 1916, toma una decisión que cambiará no solo su vida, sino también la forma de ver los límites de lo conocido. Renuncia a convertirse en escritor de ficción. En su lugar, se dedica a una empresa totalmente distinta: recopilar y sistematizar lo que más tarde llamará hechos condenables. Imagine la Biblioteca Pública de Nueva York. Bóvedas altas, largas filas de estanterías, olor a papel viejo y tinta de imprenta. Día tras día, año tras año, un hombre de mediana edad viene aquí por la mañana y solo se va por la tarde. Se sienta en el mismo escritorio. Frente a él, pilas de periódicos y revistas científicas. Americanas, británicas, francesas. Lee despacio, con atención, tomando notas en pequeñas tarjetas. Cuando una biblioteca ya no satisface su apetito de información, se traslada a Londres, al Museo Británico, donde repite el proceso. El susurro de las páginas, el crujido de la pluma. Silencio, solo roto por la tos ocasional de otros lectores. ¿Qué busca en este océano de la palabra impresa? Busca grietas en el edificio del conocimiento científico. Busca historias que no encajen en teorías claras. Busca relatos de testigos oculares de cosas que no deberían haber ocurrido, pero que ocurrieron. Y los encuentra. Miles, decenas de miles de historias de este tipo, escondidas en la contraportada de las publicaciones periódicas, en las breves notas que los editores ponen entre los anuncios, como disculpándose por haber publicado semejante disparate. He aquí una nota de un periódico provincial. En un pueblo, durante una tormenta, cayó del cielo una piedra de forma extraña, pulida, parecida a un hacha. Los lugareños juran que la vieron volar junto con un rayo. Los científicos explican: se trata solo de una antigua herramienta que la gente encontró en el campo y la atribuyó a una tormenta eléctrica. Pero Ford apunta: ¿y si hay docenas de historias parecidas? ¿Y si en distintos países, en distintas épocas, la gente encuentra estas piedras de trueno y las asocia con el cielo?
Quizá no se trate de superstición, sino de que la ciencia se apresura a descartar las pruebas inconvenientes, o aquí hay otra historia. 1820 años, en algún lugar de Europa. Tras una tormenta, encuentran un trozo de piedra caliza caído del cielo. Piedra caliza. Pero la piedra caliza no puede ser un meteorito. Es una roca sedimentaria que se forma aquí en la Tierra. Los astrofísicos solo reconocen 3 tipos de meteoritos: hierro, piedra y ironstone. La caliza no encaja en esta clasificación. Así que los científicos ignoran el hallazgo. Y Ford lo anota en una tarjeta y lo guarda en su archivador, que crece día a día, convirtiéndose en una auténtica biblioteca de lo inexplicable. Al final de su vida, habría reunido más de 60.000 notas, divididas en 1.300 secciones. Es la obra monumental de un hombre. Una obra que le llevó 27 años de trabajo ininterrumpido. 27 años en silencio bibliotecario, entre polvo e historias olvidadas. Pero Ford no es solo un coleccionista de rarezas. No colecciona estos hechos por entretenimiento o sensacionalismo. Tiene un propósito filosófico, casi misionero. Cree que la ciencia se ha convertido en una nueva religión, un nuevo dogma. Se proclama a sí misma como el reino del conocimiento objetivo, pero en realidad se comporta como la Iglesia medieval, excomulgando a los herejes, quemando libros inconvenientes, declarando malditos los hechos que no se ajustan a sus teorías sagradas. Ford llama malditas a esas pruebas rechazadas, no porque sean falsas, sino porque la ciencia las ha maldecido. Se ha negado a reconocerlas, las ha arrojado fuera de su templo. Y se pregunta, ¿y si el camino hacia el verdadero conocimiento pasa precisamente por el estudio de estas anomalías? ¿Y si, al rechazar lo extraño e inexplicable, rechazamos las claves para una comprensión más profunda del mundo? Al fin y al cabo, la historia de la ciencia está llena de ejemplos de herejías de ayer convertidas en verdades de hoy. Antes se creía que los meteoritos eran cosa de campesinos supersticiosos, hasta que uno cayó delante de un comité de académicos franceses. Los microbios eran una burla, hasta que Pasteur obligó al mundo a mirar por el microscopio. Quizás los hechos condenatorios de Ford ocupen algún día su lugar en la imagen científica del mundo. En 1919 se publicó su primer y más importante libro, El libro de los malditos. Imagínenlo sosteniendo un ejemplar fresco en sus manos, oliendo la tinta, pasando los dedos por la cubierta. 27 años de trabajo convertidos en unos cientos de páginas de texto. Pero, ¿qué texto? Su estilo es extraño, diferente a todo lo demás. Escribe en fragmentos de frases,
en oraciones sin verbo, saltando de un tema a otro, creando un ritmo como el latido de un pulso o el susurro de la lluvia sobre un tejado. No es ni una monografía científica ni un reportaje periodístico. Es algo entre un tratado filosófico y un poema en prosa, en el que cada palabra se elige para transmitir no solo información, sino también una sensación, la sensación de lo inestables y convencionales que son los límites entre lo conocido y lo desconocido. Introduce un término que se convertirá en su marca de fábrica: intermediatismo. Esta palabra significa estado fronterizo, la zona entre la realidad y la fantasía, entre el conocimiento y la ignorancia. Forth sostiene que todo en el universo está interconectado, que no hay fronteras claras, que cualquier clasificación es provisional. Lo que hoy llamamos ciencia, mañana será superstición. Lo que hoy rechazamos como superstición, mañana puede convertirse en ciencia. Pronuncia una frase que se convertiría en su aforismo: la ciencia de hoy es superstición mañana. La ciencia de mañana es superstición hoy. Los críticos no saben qué pensar de este libro. Algunos lo califican de brillante, otros de desvarío de un loco. Pero entre los lectores encuentra sus admiradores. Las personas cansadas de la arrogancia científica, de que su experiencia personal sea declarada una alucinación o un engaño, encuentran apoyo en las palabras de Forth. Él les da el derecho a dudar, el derecho a hacer preguntas incómodas, el derecho a creer en sus propios ojos, incluso si los científicos dicen que están equivocados. Al libro de los condenados le siguen otros 3. En 1923 se publica Las Nuevas Tierras, un libro dedicado a los misterios astronómicos. Forth bombardea a los astrónomos con críticas, señalando las contradicciones de sus teorías y las observaciones que ignoran. Describe cuerpos oscuros y enjutos que cruzaron el disco del Sol en los siglos XVIII y XIX. No eran planetas. Sus órbitas no coincidían con nada conocido. No eran cometas. No tenían cola. ¿Qué eran? Forth sugiere con cautela. Tal vez enormes naves espaciales pertenecientes a civilizaciones que ni siquiera conocemos. En el año 1931, cuando Forth tenía ya 57 años, se publicó su tercer libro, Escuchad. El propio título suena como una llamada, como un grito en la noche. Escuchad, prestad atención, no paséis de largo. En este libro amplía sus investigaciones, ahondando en la parapsicología y la criptozoología, describiendo misteriosos lugares geográficos que parecen atraer los problemas. Décadas antes de que el mundo conozca el Triángulo de las Bermudas, Forth ya escribe sobre lugares donde desaparecen barcos y aviones.
donde las brújulas se vuelven locas, donde las leyes de la naturaleza parecen funcionar de forma diferente. Es en este libro, en Escuchad, donde utiliza por primera vez una palabra que entrará en nuestro lenguaje y permanecerá en él para siempre. Teletransporte. El movimiento instantáneo de objetos de un punto a otro del espacio, sin pasar por todo lo que hay en medio. Ford no inventó este fenómeno. Le encontró un nombre, reunió pruebas, demostró que las historias de objetos que desaparecían y aparecían de repente no eran aisladas, que formaban un patrón que requería explicación. Y en 1932, en el último año de su vida, se publicó su cuarto libro, Wild Talents. Se trata de la más oscura de sus obras, dedicada a los poltergeist, la combustión espontánea de personas, los fantasmas y la psicoquinesis. Imagínese, un hombre que lleva toda una vida recopilando hechos siente que el tiempo se le escapa entre los dedos. Tiene 68 años. Su salud flaquea, pero sigue escribiendo. Sigue registrando historias sobre cómo las cosas se mueven sin tocarlas, cómo las rocas caen del vacío, cómo el fuego se enciende en la piel humana sin motivo aparente. Morirá unos meses después de su publicación, pero su obra seguirá viva. Pero volvamos a sus ideas, a esas teorías provocadoras que Ford creó no como dogmas, sino como formas de pensar, como una invitación a mirar el mundo desde otro ángulo. Una de las más famosas es la teoría del Mar de los Sargazos. ¿Conoce el Mar de los Sargazos en el Atlántico? Es un lugar extraño donde las corrientes oceánicas crean una zona de agua casi quieta, cubierta de algas flotantes. Los barcos han temido este lugar durante siglos por miedo a quedarse atrapados en su pegajoso abrazo. Ford toma esta idea y la lleva al cielo. Postula la existencia de una región por encima de la superficie terrestre donde la gravedad actúa de forma diferente o no actúa en absoluto. Allí, en este supermar de los Sargazos, flotan en suspensión desechos, basura, viejos cargamentos de naufragios interplanetarios. Se acumulan allí como algas en el océano, a la espera de ser recogidas. Y a veces, durante las fuertes tormentas atmosféricas, cuando los ciclones terrestres alcanzan la fuerza suficiente, estos objetos se desprenden de sus anclajes invisibles y vuelven a caer a tierra, desconcertando a la gente que los encuentra en medio de los campos o en sus jardines. ¿Es una idea descabellada? Podría serlo. Pero Ford nunca pretendió que sus teorías fueran la verdad última. Las ofreció como ejercicios para la mente, como formas de explicar lo inexplicable, para demostrar que el pensamiento científico no debe ser monopolio
de los académicos, que todo el mundo tiene derecho a construir sus propias hipótesis, sus propias imágenes del mundo, aunque parezcan fantásticas. Aún más provocadora era su teoría de la propiedad. Ford sugirió que la Tierra y toda la humanidad son propiedad de otra persona. Creemos que somos libres, que controlamos nuestro destino, pero en realidad pertenecemos a alguien más, seres de otros mundos, otras civilizaciones. Y estos propietarios han advertido a las demás civilizaciones espaciales: manteneos alejados. Este es nuestro territorio. No interfiráis. Por eso vemos naves extrañas en el cielo, pero no aterrizan, no establecen contacto. Se limitan a observar, como un observador en un zoo observa a los animales en la jaula sin abrir la puerta. Ford no era ingenuo. Se daba cuenta de lo absurdo de sus suposiciones. Pero esa era su fuerza. Demostró que cualquier teoría, incluso la teoría científica más respetada, es en última instancia solo un modelo, un intento de explicar lo incomprensible. Y si la ciencia puede construir sus modelos, ¿por qué él no puede construir los suyos? Al menos sus modelos eran honestos en su fantasía, mientras que la ciencia a menudo disfrazaba su ignorancia bajo un manto de certeza. Profundicemos ahora en la esencia misma de su obra, en esos hechos condenables que tan cuidadosamente recopiló. Empecemos por lo más extraño: cosas que caen del cielo. No meteoritos, eso está claro. La ciencia los reconoce. No, hablamos de cosas que no deberían caer, que no encajan en ninguna clasificación. Año 1820. En algún lugar de Europa, tras una tormenta, se encuentra un trozo de piedra caliza que parece haber caído del cielo. Los testigos la vieron volar, pero la caliza es una roca sedimentaria, formada en el fondo de antiguos mares, capa sobre capa, a lo largo de millones de años. ¿Cómo puede caer del cielo? Los astrofísicos guardan silencio. El hecho se ignora, se olvida. Año 1855. Cae un trozo de piedra pómez, una roca volcánica ligera impregnada de burbujas de aire. De nuevo, no es un meteorito. De nuevo, silencio. Y en el año 1931, en el pueblo de Eaton, Colorado, sucede lo más increíble. Un trozo de latón cae del cielo. El latón es una aleación de cobre y zinc, un material artificial. ¿Cómo puede caer del cielo? ¿De dónde ha salido? Nadie lo sabe. Nadie quiere saberlo. Es un hecho. Ford encuentra una historia del año 1994. Sí, ocurrió después de su muerte, pero describió otras similares en vida. Un bólido blanco,
sobrevuela las regiones de Kursk, Belgorod y Kharkov. Encuentran restos. El análisis químico muestra lo imposible. 99% de hierro puro, prácticamente sin impurezas de níquel, magnesio o titanio, que siempre están presentes en los meteoritos. Y la forma de los restos es aún más extraña. Se trata de un tubo arrugado con roscas, claramente fabricado por el hombre. Ha caído algo creado por una mente. Pero, ¿la mente de quién? También existen las piedras del trueno. En distintas culturas, en distintos continentes, la gente encuentra extrañas piedras después de las tormentas. Pulidas, con forma de cuña, a veces parecidas a hachas u otras herramientas. Los lugareños juran haberlas visto volar con los rayos y clavarse en los árboles durante las tormentas. La explicación de los científicos es sencilla. Se trata de antiguas herramientas de piedra que la gente encontró en el suelo y asoció erróneamente con las tormentas eléctricas. Pero Ford se pregunta: ¿y si hay cientos de historias semejantes? Si en Europa, Asia, América, África, en todas partes la gente cuenta la misma historia, ¿podría haber algo de cierto? En el año 1930, un suceso que hiela la sangre tiene lugar en las montañas del Rin. 5 cadáveres humanos con ropas heladas caen del cielo. 5 cuerpos, muertos de frío, caen de un cielo despejado sobre la ladera de una montaña. ¿Quiénes eran? ¿Cómo acabaron allí arriba, en el frío? ¿De dónde cayeron? Las preguntas siguen sin respuesta. Y Ford también describe la caída de una bola de piedra caliza, en cuyo interior se encuentran restos de conchas marinas y criaturas parecidas a los trilobites, antiguos artrópodos que se extinguieron hace millones de años. El trozo de antiguo fondo marino cayó del cielo, como si alguien lo hubiera tallado y arrojado a la tierra desde el pasado. Pero lo más extraño, lo más inexplicable, eran las lluvias de animales. Este fenómeno se conoce desde la antigüedad. Los historiadores romanos describían ranas que caían del cielo. Las crónicas medievales están llenas de referencias a peces que caen en los campos. Ford había recopilado docenas, cientos de historias de este tipo de distintas épocas y distintos países. Y observó patrones que hacían que la explicación simple, un tornado los sacó del estanque, fuera completamente insatisfactoria. En primer lugar, se clasificaron los animales. Cuando caían ranas, eran ranas del mismo tamaño, de la misma edad. No había ranas y adultos mezclados, ni otras especies que vivieran en el mismo estanque. Solo una especie, solo un tamaño, como si alguien las hubiera seleccionado cuidadosamente
antes de enviarlas al cielo. En segundo lugar, los animales cayeron limpios. No cayeron con ellos barro, cieno, algas, palos, bajora, todas las cosas que inevitablemente levantarían un tornado en el estanque. Solo los animales, por sí mismos, cuidadosamente traídos de una fuente desconocida. En tercer lugar, nadie ha visto nunca un tornado. Un tornado lo bastante potente como para levantar cientos de peces o ranas debería ser visible desde lejos. Debería dejar destrucción. Debería ser peligroso para la gente. Pero en los lugares donde cayeron los animales, nadie vio nada raro en el cielo. No había viento, no había tormenta. Solo un día tranquilo y de repente una lluvia de ranas. En cuarto lugar, nadie ha encontrado nunca los estanques vacíos. Si el tornado succionó toda el agua y todas las ranas del estanque, alguien debió darse cuenta. Pescadores, granjeros, lugareñas. Alguien debió venir y ver un agujero vacío donde ayer había un lago. Pero no hay pruebas de ello. 1882 años, Iowa. Caen ranas del cielo, pequeñas, de talla única. Imagínese a un granjero que sale de su casa tras una breve lluvia y ve su patio sembrado de pequeñas ranas. Están saltando, están vivas, están completamente mojadas. ¿De dónde han salido? Levanta los ojos al cielo, pero el cielo está en silencio. Año 1578, ciudad de Bergen. Llueven grandes ratones amarillos. Cientos de ratones caen sobre las calles, sobre los tejados de las casas, sembrando el pánico entre los habitantes de la ciudad. Las crónicas de la época han conservado la historia, pero no han guardado una explicación. 1894. Mississippi. Caen tortugas gopher, un tipo especial de tortuga terrestre. No viven en el agua, por lo que un tornado de un estanque no podría levantarlas. Son pesadas, lentas, viven en madrigueras. ¿Cómo acabaron en el cielo? Ford reflexionaba sobre estas historias en las largas veladas, sentado en su piso, rodeado de cartas. Ana le traía el té, colocando la taza en silencio sobre la mesa para no perturbar sus pensamientos. Miraba por la ventana, donde centelleaban las luces de Nueva York por la noche, e intentaba imaginar qué podía explicar todas estas rarezas. ¿Un supermar de los sargazos? ¿Teletransporte? ¿Interferencias de seres inteligentes que, por alguna razón, trasladaban animales de un lugar a otro? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. La explicación oficial, un tornado procedente del estanque, no se sostenía bajo un escrutinio minucioso. Y aquí llegamos a uno de los acontecimientos más misteriosos, que Ford consideraba un ejemplo clásico de sus hechos condenables.
el fenómeno de Tunguska. El 30 de junio del año 1908. Temprano en la mañana sobre la taiga siberiana. Imagínese un océano verde sin límites de alerces y pinos. Silencio, solo roto por los gritos de los pájaros y el susurro del viento en las ramas. Y de repente, el cielo se divide. Testigos oculares, a cientos de kilómetros del lugar, vieron un destello de luz cegadora, más brillante que el sol. Luego vino la onda expansiva. Los árboles se doblaron como briznas de hierba en el viento huracanado. Las ventanas volaron de sus marcos. La gente cayó al suelo. El estruendo se oía a 1000 kilómetros de distancia. Y después, durante varias semanas, las noches brillantes se asentaron sobre Europa y Asia. El cielo no se oscurecía por completo, ni siquiera a medianoche. Se podía leer el periódico sin lámpara. ¿Qué ha sido eso? La ciencia está segura. Un meteorito. O un cometa. Un cuerpo celeste entró en la atmósfera y explotó. Una explicación sencilla, tranquilizadora, comprensible. Pero Ford, estudiando las pruebas, encontró grietas por las que se filtraba algo extraño. En primer lugar, fue un estallido aéreo a una mona altitud de 5 o 6 kilómetros, no un impacto en la superficie. Los meteoritos suelen dejar cráteres. Aquí no había ningún cráter. Solo había un cráter de la onda expansiva, no del impacto. En segundo lugar, no encontraron la sustancia del propio cuerpo. Las expediciones buscaron fragmentos de meteorito y nada. Era como si el objeto se hubiera vaporizado por completo o nunca hubiera existido en un sentido material. En tercer lugar, la naturaleza de la destrucción era inusual. El bosque había sido talado en forma de mariposa, con alas que partían del centro. Y los propios troncos de los árboles mostraban marcas de quemaduras. Una liberación masiva de energía radiante que chamuscó la corteza por un lado. En cuarto lugar, los testigos describieron varias trayectorias de vuelo. Algunos vieron la bola de fuego volando de sur a norte, otros de este a oeste. ¿Pudo haber más de una? ¿O una sola cambió de dirección? Ford veía el suceso de Tunguska como el perfecto hecho maldito. Un caso que la ciencia se apresura a explicar con una fórmula sencilla, ignorando los detalles que no se ajustan a esa fórmula. No pretendía conocer la respuesta. Simplemente señalaba. No es tan sencillo como te dicen. Aquí hay un misterio, más profundo de lo que parece. Más tarde, algunos investigadores formularon la hipótesis de que el cuerpo de Tunguska había sido derribado por algún otro objeto, algún fenómeno capaz de maniobrar. Ford, si estuviera vivo, habría aprobado esta audacia de pensamiento.
esta voluntad de considerar lo improbable. Porque para él, la pregunta ¿y si? Era siempre más valiosa que la respuesta prematura «ya lo sabemos». Hablemos ahora de los poltergeist, un fenómeno que Forth exploró con especial interés en su último libro, Wild Talents. La palabra poltergeist procede del alemán y significa espíritu ruidoso. Pero Forth no tenía ninguna prisa por atribuir estos fenómenos a espíritus o fantasmas. Para él, los poltergeist eran otra cosa, algo cualitativamente similar a las demás anomalías de su colección. Imagine un piso normal en una casa normal. Una familia lleva una vida tranquila. Y de repente empieza todo. Caen piedras del techo, aunque éste está intacto. Los objetos desaparecen de los armarios cerrados y aparecen en otras habitaciones. Los platos vuelan de las estanterías, pero no se rompen, aterrizando limpiamente. Las puertas se abren y cierran solas. Se oyen golpes, pasos, voces, pero no hay nadie. Forth recopiló muchas historias de este tipo y observó un patrón. Los poltergeist suelen estar ligados a una persona, normalmente un niño o un adolescente. Cuando esa persona abandona la casa, el fenómeno se detiene. A su regreso, vuelven a aparecer. Es como si algo siguiera a esa persona. Algo la utilizara como fuente de energía o foco de atención. Pero lo interesante es que los poltergeists muestran signos de ser inteligentes y selectivos. He aquí un caso que ocurrió después de la muerte de Forth, pero que ilustra perfectamente lo que él escribió. Un poltergeist comenzó en el piso de un astronauta. Un pesado armario fue volcado. Las bisagras metálicas de las puertas fueron literalmente desgarradas, como si hubieran sido retorcidas por una fuerza monstruosa. Pero al mismo tiempo, y aquí viene lo más extraño, los frágiles objetos permanecían intactos. Las botellas de este armario no estaban rotas. Las botellas se movieron con cuidado. El espejo no sufrió daños. El viejo televisor de tubo, que debería haberse hecho añicos al menor impacto, siguió funcionando. ¿Qué tipo de fuerza puede desgarrar el metal sin golpear el cristal? ¿Qué mente decide qué destruir y qué conservar? Forth descubrió una conexión entre el poltergeist y la caída de rocas. En muchos casos de poltergeist, las rocas caían a plomo, ignorando las trayectorias que dicta la física. Caían cerca de una persona en particular, siguiéndola de una habitación a otra. Era como si llovieran animales. La misma selectividad, la misma imposibilidad en términos de las leyes ordinarias de la naturaleza. También observó similitudes entre el poltergeist y el teletransporte. Los objetos desaparecían en un lugar y reaparecían en otro,
saltándose el espacio intermedio. La ropa atravesaba las puertas cerradas de los armarios. Los libros se movían de una estantería a otra sin dejar rastro. Era el mismo fenómeno que el bronce que cae del cielo o la lluvia de ranas clasificadas. El movimiento de la materia de una forma que la física moderna no puede explicar. Especialmente interesantes eran los agujeros redondos en el cristal. Ford describió casos de agujeros perfectamente redondos en el cristal de una ventana durante un poltergeist. No grietas por impacto, ni marcas de balas, sino círculos perfectamente cortados, como si alguien hubiera utilizado un cúter invisible. Este fenómeno también se ha observado en otros contextos. Hubo un caso de poltergeist en la ciudad de Vsevolsk, donde aparecieron tales agujeros redondos en las ventanas. Y durante el famoso fenómeno de Petrozavodsk, cuando se observó un objeto luminoso con forma de medusa sobre la ciudad, los residentes encontraron agujeros redondos similares en los cristales de sus ventanas. Ford vería en ello la confirmación de su intuición. Los distintos fenómenos anómalos tienen una naturaleza común. Son partes de un mismo cuadro, fragmentos de un mismo mosaico que aún no hemos aprendido a recomponer. Buscaba estas conexiones por todas partes. Caídas del cielo, lluvias de animales, poltergeist, luces extrañas en el cielo. Todo ello, según Ford, son manifestaciones de un mismo fenómeno, una misma fuerza o ley de la naturaleza que aún no hemos descubierto. No dio nombre a esa ley, ni formuló una teoría definitiva. Se limitó a señalar las pautas, los motivos recurrentes, dejando que el lector sacara sus propias conclusiones. Y aquí llegamos al aspecto más visionario de la obra de Ford: su papel como precursor de la ufología. Sus libros, escritos mucho antes del año 1947, cuando el mundo escuchó por primera vez el término platillo volante, ya contenían cientos de informes de extraños objetos en el cielo. Dirigibles resplandecientes, observados desde 1880. Cuerpos con forma de cigarro que flotaban lentamente sobre las ciudades. Luces que seguían a trenes y barcos como mostrando curiosidad. Ford había recopilado estas historias de periódicos y revistas cuando nadie hablaba de extraterrestres ni de visitas interplanetarias, cuando el propio concepto de ovni aún no existía. Describió los cuerpos oscuros en forma de huso que los astrónomos de los siglos XVIII y XIX habían observado sobre el fondo del disco solar. No eran planetas. Sus órbitas no se correspondían con las de los cuerpos celestes conocidos. No eran cometas. No tenían cola ni brillo característico. Simplemente cruzaban el disco solar, grandes, oscuros, misteriosos. Ford especuló con cautela.
Tal vez fueran enormes naves espaciales pertenecientes a civilizaciones que ni siquiera conocemos. Al leer hoy estas líneas, es imposible no sentir un escalofrío. Un hombre que trabajaba en una biblioteca a principios del siglo XX, con un bolígrafo y unas tarjetas, fue capaz de ver los contornos de lo que se convertiría en uno de los mayores misterios de la segunda mitad del siglo. No vivió para ver la era de los platillos volantes, Roswell, los avistamientos masivos de ovnis, pero preparó el terreno, creó el lenguaje, sistematizó los fenómenos. Cuando en 1947 el piloto Kenneth Arnold vio 9 objetos extraños sobre las montañas Cascade y describió su movimiento como platillos deslizándose sobre el agua, el mundo estaba preparado para la noticia, gracias en parte a Ford. Su influencia se extendió mucho más allá de la anomalía científica. Los escritores de ciencia ficción se enamoraron de sus ideas. Edmond Hamilton, creador de la ópera espacial, se inspiró en hechos condenables. Eric Frank Russell escribió historias basadas en conceptos forteanos. Henry Kuttner utilizó motivos de caídas del cielo y artefactos extraños. Y Howard Lovecraft, el maestro del horror cósmico, encontró en la obra de Ford la confirmación de su intuición de que el universo está lleno de cosas que escapan a la comprensión humana. Pero el propio Ford trató su fama con cierta ironía. En 1931, un año antes de su muerte, uno de sus admiradores, el escritor Tiffany Thayer, fundó la Sociedad Ford. El propósito era promover las ideas de Ford, reeditar sus libros y seguir recopilando fenómenos anómalos. Ford se sintió halagado, pero escéptico. Temía, y sus temores resultaron proféticos, que la sociedad atrajera a las personas equivocadas. Fanáticos religiosos que convertirían su escepticismo en una nueva fe. Espiritistas a los que despreciaba por su credulidad. Teóricos de la conspiración que verían cada anomalía como prueba de una conspiración mundial. Quería que la gente pensara, cuestionara, interrogara, pero no quería crear un nuevo dogma que sustituyera al antiguo. De hecho, tras su muerte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el forteanismo tomó distintos caminos. Una parte de sus seguidores conservó el espíritu del escepticismo científico y siguió recogiendo y analizando anomalías con fría razón. Pero otra parte se deslizó hacia un abismo de paranoia y misticismo, convirtiendo cada suceso extraño en prueba de contacto extraterrestre, conspiración gubernamental o apocalipsis inminente. En Rusia, los libros de Ford aparecieron tarde, solo a finales de los 90 y principios de los 90, cuando las viejas barreras se derrumbaron y una avalancha de información antes prohibida inundó el país.
Imagínense esta época. La perestroika, el colapso de la Unión Soviética, la repentina libertad de leer cualquier cosa. Personas que habían estado aisladas de la cultura occidental durante décadas se abalanzaron con avidez sobre libros que antes solo estaban al alcance de unos pocos elegidos. Ford llegó a Rusia en este periodo caótico y febril. Y por desgracia, llegó sin una tradición crítica, sin el contexto de escepticismo científico que existía en Occidente. Allí, el forteanismo se desarrolló gradualmente, pasando por discusiones, argumentos, separando el grano de la paja. En Rusia, sin embargo, surgió de la nada, en una sociedad que acababa de perder un sistema de creencias y buscaba desesperadamente otro. El resultado era previsible. Hubo una avalancha de información desordenada y marginal. Aparecieron decenas de libros, revistas y programas de televisión dedicados a lo paranormal. 1 de cada 2 autores hacía referencia a Ford, pero pocos comprendían la esencia de su filosofía. Su escepticismo se convirtió en credulidad. Su llamamiento a dudar de la autoridad se convirtió en disposición a creer cualquier sensación. Sus casos, cuidadosamente documentados, se mezclaron con falsedades y noticias falsas. La conspiración se ha convertido en una flor exuberante. Cada caso extraño se convirtió en la prueba de un gobierno secreto, una invasión alienígena, civilizaciones antiguas o fuerzas místicas. Ford, que se había pasado la vida luchando contra el dogmatismo, se convirtió sin quererlo en estandarte de los nuevos dogmáticos. Su nombre fue utilizado por las personas que menos comprendían sus verdaderas intenciones. Quería enseñar a la gente a pensar, y fue utilizado para enseñar a la gente no a pensar, sino a creer. Es triste, pero también instructivo. Muestra con qué facilidad pueden distorsionarse incluso las ideas más brillantes cuando caen en manos de quienes no buscan la verdad, sino la comodidad. No preguntas, sino respuestas. No dudas, sino certezas. Ford habría comprendido la ironía. Habría sonreído tristemente, sacudido la cabeza y vuelto a sus cartas, para seguir recopilando hechos que no encajaban en ninguna teoría, ni antigua ni nueva. Pero volvamos al propio Ford, a su personalidad, a su estilo. Porque su estilo literario no es solo una forma de presentación, es una declaración filosófica, es una forma inseparable del contenido. Cuando se lee a Ford, uno se da cuenta de inmediato. No se trata de una obra científica al uso, ni de un informe periodístico, ni de ficción. Es algo diferente, extraño, fascinante. Escribe a retazos. Frases sin verbo. Fragmentos de pensamientos que se suceden como olas que rompen en la orilla. Salta de un tema a otro, creando un ritmo casi musical, casi hipnótico. Leyéndole, uno empieza a sentir el mismo vértigo
que debió sentir él mismo, sentado entre sus 60.000 cartas, intentando encontrar un patrón en el caos de las anomalías. Le encantan los oxímoron, esas extrañas combinaciones de opuestos. Real, irreal, probable, improbable. Existencia, no existencia. Estas palabras suenan como conjuros, como intentos de capturar lo que se encuentra entre categorías, lo que escapa a toda definición. Porque fue allí, en esas zonas fronterizas, en esos lugares donde una cosa acaba y otra aún no ha empezado, donde Ford buscó la verdad, hiperboliza deliberadamente, exagera, lleva los hechos hasta el absurdo, no para engañar, sino para mostrar lo convencional de cualquier conocimiento. Escribe para que el lector sienta la agonía de la certeza, el horror del momento en que te das cuenta de que todo lo que creías seguro es en realidad tan inestable como la arena bajo tus pies. Sus textos son como poemas en prosa. Requieren una inmersión emocional más que un análisis lógico. No se puede leer Ford deprisa, superficialmente, en diagonal. Hay que dejar que sus palabras penetren en uno, que cambien la forma de ver el mundo. Es una lectura lenta, meditativa, casi ritual. Y en este sentido, su obra sigue viva, no solo en los hechos que ha recopilado, sino en la forma misma en que los presenta. Nos enseña a mirar el mundo no a través del prisma de las respuestas prefabricadas, sino a través del prisma de las preguntas. Nos enseña que la belleza no está en la claridad, sino en el misterio, no en la comprensión, sino en el asombro. 1932 años. Charles Ford tiene 68 años. Su salud se ha visto comprometida por décadas de trabajo sedentario en bibliotecas mal ventiladas. Interminables horas pasadas ante un escritorio. Está cansado, pero su trabajo está hecho. Ha publicado 4 libros. Los catálogos de fichas están compilados. Ha hecho lo que tenía que hacer: abrir la puerta a otra forma de pensar, mostrar el camino a quienes se atrevan a seguirlo. Muere tranquilamente, en casa, rodeado de sus libros y cartas. Anna está a su lado, como siempre. Al otro lado de la ventana, Nueva York bulle, la ciudad que ha sido su hogar durante la mayor parte de su vida. En algún lugar de la biblioteca sigue que estando su silla, su escritorio, el asiento de la ventana donde se sentó durante tantos años. Ahora, alguien más se sentará allí, leyendo otros libros, buscando otras respuestas. Pero su legado no muere. Sigue vivo en todos los que se atreven a hacer una pregunta, cuando todos los demás están seguros de la respuesta. Sigue vivo
en todos los que observan lo extraño, lo inexplicable, y no se apresuran a descartarlo. Vive en cada investigador que recoge datos que no encajan en una teoría y no los tira, sino que los conserva cuidadosamente, consciente de que podrían ser la clave del próximo avance. El fuerte no nos dio ninguna respuesta. No pretendía hacerlo. Nos dio algo más valioso. Nos dio el derecho a no saber, el derecho a la incertidumbre, el derecho a reconocer que el mundo es más amplio que nuestros conceptos, más extraño que nuestras teorías, más misterioso que nuestras explicaciones. En una época en la que todos quieren parecer omniscientes, en la que todos los expertos están dispuestos a explicarlo todo sobre el mundo, la voz de Ford suena refrescante. No lo sé, y eso está bien, porque en la ignorancia está la libertad. Cuando crees que lo sabes todo, tu mente se cierra. Dejas de mirar, de escuchar, de preguntarte. Pero cuando admites que no lo sabes, el mundo entero se convierte en un libro abierto. Cada día una aventura, cada incidente extraño, una invitación a explorar. Imagine este mundo que Ford vio a través del prisma de sus hechos condenables. Un mundo donde las rocas caen de un cielo despejado, donde las ranas se materializan de la nada, donde naves de fuego planean por la noche, donde fuerzas invisibles mueven objetos a través de las paredes. No es un mundo de caos y terror. Es un mundo de maravillas. Un mundo donde lo imposible es posible. Donde el misterio acecha en cada esquina. Donde los límites entre lo conocido y lo desconocido se difuminan y redibujan constantemente. Y quizá lo más importante que nos ha dejado el fuerte es un recordatorio de humildad. La ciencia ha alcanzado cotas increíbles. Hemos dividido el átomo, descifrado el genoma, enviado sondas a los confines del sistema solar. Sabemos mucho. Pero la fortaleza nos susurra al oído: no olvidéis lo que no sabéis. No olvides las rocas que caen fuera de las leyes de la física, los animales que aparecen donde no deberían, objetos luminosos que se han observado durante siglos, pero que no puedes explicar. Estas anomalías no son enemigas de la ciencia, son su futuro. Porque toda gran revolución del pensamiento científico comenzó con una anomalía, con un hecho que no encajaba. La órbita de Mercurio, que condujo a la teoría de la relatividad. La radiación del cuerpo negro, que dio lugar a la mecánica cuántica. El desplazamiento al rojo de las galaxias, que reveló un universo en expansión. ¿Quién sabe cuál de las anomalías de Ford será la próxima pista? Quizá las lluvias de animales escondan un proceso físico desconocido
relacionado con la electricidad atmosférica o la tunelización cuántica. Quizá el poltergeist nos diga algo sobre la naturaleza de la conciencia y su capacidad para afectar a la materia. Tal vez extrañas luces en el cielo indiquen efectivamente visitas que cambian nuestra comprensión de la vida en el universo. O quizá estos fenómenos sigan siendo misterios para siempre, constantes recordatorios de que el mundo no tiene por qué ser comprendido por nosotros, que la naturaleza no se ajusta a nuestras teorías, sino que existe según sus propias leyes, la mayoría de las cuales aún no hemos descubierto. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo extraño está ocurriendo en algún lugar del mundo. Alguien ve luces en el cielo que no se mueven como deberían hacerlo los aviones o los satélites. Alguien descubre en su jardín una roca de forma inusual que parece haber caído directamente del cielo. Alguien se despierta por la noche con el ruido de objetos que caen y no encuentra explicación. Estas personas son testigos modernos de los hechos condenables. Y tal vez haya un nuevo Ford en alguna parte, recogiendo pacientemente sus historias, armando un nuevo mosaico, preparando una nueva revolución en nuestra comprensión de la realidad. Mientras tanto, solo podemos recordar a este hombre extraño y testarudo que pasó 27 años en bibliotecas, pasando las páginas amarillentas de los periódicos, escribiendo en tarjetas lo que otros consideraban indigno de atención. Charles Hoy Ford, el hombre que coleccionaba hechos condenatorios, el hombre que nos enseñó a dudar, el hombre que nos mostró que las verdades más interesantes no viven en el centro de nuestro conocimiento, sino en sus márgenes, donde acaba el mapa y empieza la inscripción: los dragones están aquí. Quizá haya dragones de verdad. Tal vez siempre han estado aquí, solo que no queríamos verlos. Ford lo hizo. Miró donde otros tenían miedo de mirar. Y lo que vio, lo cambió todo. Gracias por pasar esta noche conmigo en compañía de Charles Ford y sus sorprendentes, condenables y maravillosos hechos. Espero que se vayan con la sensación de que el mundo es un poco más amplio, un poco más misterioso, un poco más interesante. Aprecien esa sensación. Es precioso. Nos recuerda que por mucho que aprendamos, siempre hay lugar para el asombro. Buenas noches, queridos oyentes, donde quiera que estéis ahora. Que vuestros sueños estén llenos de misterio y asombro. Que nunca perdáis la capacidad de asombro. Y que las rocas que caen del cielo os recuerden que el universo siempre está dispuesto a dar una sorpresa
a quienes están preparados para verla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.